Justicialismo peronista. Justicialismo peronista. El pueblo no cambia de ideas. Sigue las banderas de Evita y Perón. Es vivir y escuchar la historia del pueblo peronista. Percibir y sentir los latidos de sus deseos. Es la revolución justicialista. Es el credo filosófico peronista. Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Es el dogma ideológico justicialista. Es el pueblo de Perón, un pueblo de tercera posición justicialista. Buenas tardes, compañeros y compañeras, bienvenidos a un programa más de este querido tiempo que es Justicialismo Peronista, en esta querida familia y radio militante, Radio Rebelde, en este 25 de marzo del 2025. Todavía seguimos con alguna emoción conmemorativa que vimos ayer, por supuesto muy visitada, la Avenida de Mayo, nuestra Plaza de Mayo, de identidad del Movimiento Nacional Peronista y de nuestro conductor Juan Domingo Perón. Es el espacio de identidad que tenemos todos, así como las madres de Plaza de Mayo, a raíz de que la policía le decía circule, y bueno, quedaron esa ronda alrededor de la pirámide de Mayo. Son todos símbolos que fueron construyendo nuestra identidad, nuestro movimiento nacional peronista, y con las desgraciadas jornadas que tuvimos que vivir el 24 de marzo de 1976. Y en esto quiero ser claro: en la primera jornada, primeras 24 horas, el secuestro, detención forzada de personas y desaparición forzada de personas, secuestro en algunos asesinatos, de detención y desaparición forzada de personas. En las primeras 24 horas hicieron 8.000 operativos. 8.000 operativos, digo yo. En las primeras 24 horas de esta época, estos años oscuros de plomo, en nuestra página antipatria, que tuvimos que sufrir. Por lo tanto, con los números traten de ser responsables con la historia. ¿Ok? Entonces, no puede, como aparece este filingo, esta rata podrida de filingo, diciendo que él solamente arrojó los aviones, arrojaron la armada, aún me arrojaron 4.000, esto es mentira. Y otros lugares de evaporación de personas, con los cuales después el cuerpo médico forense, este extraordinario grupo de trabajo que cumplió 40 años de aniversario de su creación en 1985, no pudo encontrar ningún resto, excepto algunas de los cuerpos que aparecieron en las costas de nuestra mar, las costas de nuestro mar. Pero muchos casos también se ocultaban en la fundición de acero, de carbón y hierro, de los santos hornos de Somisa. Entonces, muchos me miran raro, pero como otro nefasto, recontrapodrido general Bussi, con otro, y Barburen, que era un brigadier de la Fuerza Aérea, que fue interventor en La Rioja, no tuvieron mejor feliz idea que dedicarse por ejemplo, a detener a la gente en situación de riesgo social, situación de calle, asesinarlas y después evaporarlas en los altos hornos de la fundición de acero. Ese fue el destino de mucha gente, para poder limpiar el paisaje de pobreza asquerosa que en poco más de 6 meses
la pobreza creció dicen del 4, nosotros tuvimos el 2,7% de pobreza, con cero desocupación, el gobierno peronista, pero por el 4 nos llevaron al 25% en tan solo 6 meses. Entonces, mucha gente en situación de calle, en situación de riesgo económico, terminaba deambulando por la calle, y con esta gente fue la que quiso desaparecer también, seguramente algunos otros compañeros, de modo que todavía hoy, a pesar de que hay cerca de 1.600 procesados, que no se sabe bien dónde fue el destino de mucha gente detenida y desaparecida, además de más de 2.170.000. Ayer aparecía en C5N un personaje de Beler, que después fue asesor de Dante Caputo, que también fue de Beler, como una cosa, fueron 150.000 al exilio, y después no exiliados, no exiliados, que fueron a pasear. Era 1.000.000 y pico, tipos que forman parte de este mismo sistema, esta misma ruleta, esta misma calecita. A esto lo detuvieron porque Isabel dictó estado de sitio, no sé cuándo carajo dictó estado de sitio Isabel, pero bueno, yo no me había advertido como funcionario que había estado de sitio, pero bueno, ponele que este imbécil también inventa otras cosas más, igual como la fábula de la AAA, y condujo López Rega, las 3 Fuerzas Armadas, más las 4 Fuerzas de Seguridad Federal, más todas las policías provinciales. Este tipo, que era un estratega del Pentágono, manejaba todo este volumen de agentes operativos, gente de inteligencia, pero operativos, tipo que van a tu casa y te matan. Bueno, tipo parece ser que manejaba todo ese aparato, y los comandantes de las 3 Fuerzas Armadas todos los días, todas las mañanas iban a cebarle mate a la casa. La verdad, si no despejamos la memoria, que la memoria sea verdad y justicia, seguimos boludeando en una puñetería, en una pajería, que no se termina nunca más. Entonces, después se quejan porque pegan mi ley. Este editorial del 5 de marzo, Evita Perón nos dijo: nunca olvides que lo único que un gobierno gorila, de izquierda o derecha, mentirosos, que van a dar siempre más hambre, más dolor, miseria y pobreza, y tenemos que salir de esto una vez por todas. Y aunque la comida de los pobres se pudra vencida en los depósitos, por los negocios de la corrupción, los gobiernos se siguen haciendo los boludos. Igual que la comida, los dineros mal habidos, en caja de seguridad y compañía, se pudren los depósitos bancarios, las coimas recibidas, ¿no? Algunos podrán tener conciencia, pero no creo que sea grato ser un millonario de la corrupción viviendo en un país poblado de pobreza como producto de tus grandes decisiones. Me parece que no es agradable para nadie. El primer bloque lo denominamos el 24 de marzo del 76, se derrocó al gobierno del Movimiento Nacional Peronista, que es la identidad del pueblo argentino. Es decir, la Argentina tiene identidad peronista, le gusta o no le gusta el gorilaje de izquierda o derecha, pero es así. La identidad del pueblo argentino es peronista, y el país, la Argentina, como nación, tiene identidad peronista. ¿Sí? Porque la identidad peronista se creó en Argentina, es de origen nacional y no extranjero, como el marxismo, el socialismo, el capitalismo y la maremputa. No, nosotros creamos una tercera posición justicialista, que es argentina. Por eso la identidad argentina es peronista, así se disgusten, torzan la trompa, o qué sé yo, los boludos de siempre. ¿Sí? La historia, compañeros y compañeras, pulsa por resolverse para siempre. La historia pulsa por resolverse y para siempre desde el lugar donde se interrumpió. Porque el amor siempre vence. ¿Sí? La soberanía política, la independencia económica, ahí estaba escuchando recién en corto, soberanía por la segunda independencia. Yo no sé en qué país vivieron esta gente de la izquierda. Este país tuvo independencia política con las hazañas de San Martín, pero nunca tuvo soberanía. A ver, después de San Martín, Rosas logró un pedazo de tiempo, lo mataron, como lo hicieron como rata ahí, con
con Urquiza, que después lo asesinaron un cuchillazo en la garganta, porque los masones no dejan ningún cabo suelto, y con tropas brasileras conducidas por oficiales británicos. Le ganaron la batalla hasta a Rosas como el de Rosas, ¿no? Pero no pasó por otra cosa. La famosa batalla de Caseros. Pero la soberanía política vino con Juan Domingo Perón. Le gusta a quien le guste y le cuesta a quien le cueste. Y la independencia económica, después de la independencia política, creo que lo único que hizo la independencia política es dividir en 4 o 5 republiquetas a un gran territorio nacional que habían fundado los gallegos, porque los gallegos no eran imperialistas, sino que anexaban territorio como virreinatos a su imperio. Una cosa es el imperio, ¿sí? Y otra cosa es imperialismo. Son dos, parece lo mismo, pero se conjugan, son verbos que se conjugan de manera absolutamente opuesta. ¿Sí? El imperialismo saquea y instala una demografía extranjera importada a cambio de exterminar la demografía nativa, a los nativos, a los naturales del país. Los asesinan a todos, se exterminan y ahí pone a los cosas. Por eso están diciendo los palestinos, Estados Unidos, que se rasquen, que se tiren del planeta, vayan a otro planeta, lo posible, porque van a ocupar como sea territorio de Cisjordania y Gaza. Ya empezaban ayer también los operativos de Cisjordania. La verdad que todavía es increíble que existe imperialismo, pero ponele. Lamentablemente, por eso, si en la historia no sabemos separar, apreciar para distinguir la verdad de la falsedad, la verdad de la mentira, seguimos bolivianos y vamos a seguir cagando de la vida a otras generaciones más. ¿Por qué? Porque hay que sostener la mentira como sea. ¿Entendés? A ver, ¿cuánto era la representación política en 1976 del Partido Comunista, del Partido Socialista, de la izquierda? ¿Cuánto eran? ¿Cuánto eran el volumen político? ¿Que era más superior al peronismo? Me pregunto. Yo creo que no llegaban ni siquiera al 10% del peronismo. Entonces déjense de joder. ¿Ah? Si se quieren volver a asociar a los gorilas sanguinarios y genocidas, me parece algo, pero declaren públicamente cuál es la sociedad. ¿Sí? Así nos dejamos de joder con la historia. La soberanía política, la independencia económica y la justicia social no son instrumentos de guerra, para nada. Nosotros no tenemos que combatir en la lucha de clases, para nada, no hay lucha de clases. Hay armonía de clases para el peronismo. Y el que se encuentra dentro de la armonía es compañero, amigo y aliado, y el que se encuentra fuera de la armonía de clase es enemigo. ¿Sí? Y el enemigo ni justicia, pero son instrumentos de guerra estas banderas y no son banderas de amor justicialista. Todavía hay muchos hijos de puta dando vuelta, coautores del crimen colectivo de muchos compañeros, dirigentes sindicales, dirigentes políticos, militantes, y que les convino y fue bueno y útil para que Londres y Washington finalmente se apoderaron de los bienes y riquezas de nuestro país, sometiéndolo a una guerra económica, que este era el objetivo que todo el mundo sabía, La guerrilla de la lucha armada, la extrema izquierda como la extrema derecha sabían cuál era el negocio de crear una guerra económica y crear una deuda externa monstruosa para condenar a este país por generaciones, como lo que está pasando, ¿no? Una guerra económica por medio de aumentar la deuda externa de 5.188 millones de dólares, que ese mismo año, 1976, sería cancelada en su totalidad, y esto fue lo que encendió, una de las razones por las que encendieron todas las alarmas y le dijeron vamos a meter una patada en el traste a este gobierno y apoderarnos del país, cueste lo que cueste. Y claro, costaron, según los compañeros, 30.000 desaparecidos, que yo respeto, pero yo creo que llegaron a 72.000 los detenidos desaparecidos. Repito, 72.000. Y si alguno quiere hacer un debate público, voy con los números y se lo demuestro, sin ningún problema. 72.000. Y no tengo información de ninguna inteligencia, pero la razonabilidad, el sentido común, me dicta que fue ese número. ¿Sí? En 1975 había decretado también, se había decretado la convocatoria a la Convención Nacional Constituyente para reponer
la Constitución de 1949. Imagínense, saldar la deuda externa que tenía el país, llamar a una Convención Nacional Constituyente para reponerle al país la Constitución de 1949, la Constitución justicialista, que blindaba todas las riquezas y los bienes del Estado, los bienes del pueblo argentino, para que nadie los tocara nunca más, ¿sí? Y sancionar una nueva Constitución Nacional. Y también a Isabel se le ocurrió llamar a elecciones nacionales para el mes de diciembre de 1976 para poder reformular el gobierno, el gabinete nacional y compañía. Y el movimiento peronista, ¿no? También. Porque teníamos traidores, pero para hacer dulce de leche. Para defender la democracia también, frente a los traidores, a las traiciones y complot recurrentes entre militares, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, Montonero, la CIA y el Emissario. ¿Ah? Porque si no, a un pelotudo como Harry Fer jamás se le hubiera ocurrido publicar un libro en la Argentina en abril de 1972 y presentarlo en varias facultades de la Universidad de Buenos Aires, a Rosario, a Córdoba, diciendo de que la revolución industrial, científica y tecnológica de Perón jamás podía ser desarmada, derrotada, exterminada, sino a través de una guerra civil. Bueno, es lo que los muchachos hicieron, la guerra civil, ¿no? ¿Sí? Nada más que terminó siendo terrorismo de Estado, ¿sí? Sometiendo uno de los bandos al otro, mejor dicho, al pueblo argentino, ¿sí? Total, la provocación de guerra de la talla esa. Es como si quisiéramos pensar de que Zelensky con los ucranianos podría vencer, destruir y invadir completamente Rusia. Es una pelotudez. O sea, declarar una guerra civil de los guerrilleros estos de cabotaje a la estructura del Plan Cóndor, que generó 4 dictaduras, por lo menos en la región de Uruguay, la brasileña y la chilena, y que fueron también desastrosas. Esta fue cruel, terrible. La de acá fue la mejor de todas, ¿no? Con perdón de la palabra. Pero esta fue la realidad. Pero los enemigos del gobierno nacional y popular ya habían acordado avanzar y provocar una guerra civil, ¿sí? Que terminó en una aniquilación masiva mediante la acción militar para el exterminio de miles de personas de nuestro pueblo, donde se rompieron algunos pactos, ¿sí? Y se mezclaron la codicia del robo, el saqueo y la apropiación de bienes y patrimonio junto al asesinato de las familias. O sea, los milicos de mierda estos fueron a asesinar familias, ¿sí? La guerra mediática todo lo tapaba y creaba la fantasía de un gobierno conducido por una mujer débil, ignorante, y la manipulación psicológica estaba lanzada. La corrupción de voluntades políticas compradas del arco opositor, también como en 1945, acá no usaron una fórmula nueva, ¿eh? Sacaron los moldes del año del pedo, los pusieron en valor de vuelta y los aplicaron. También como lo hizo en 1945 Spriu Braden, ¿no? Donde había metido en un balde a todos, al Partido Comunista, al Partido Conservador, al Partido Radical, metieron a todos, socialistas, y armaron la Unión Popular. ¿Okay? Excepto Oscar Allende, ¿sí? Todos estaban complotados, incluso Ítalo Argentino Luder, presidente del Senado, Antonio Cafiero, Casildo Herrera, el secretario general de la CGT, perdón, que era socio de Rafael Videla, tenían el único taller textil de uniformes de las 3 Fuerzas Armadas, que está todavía vivo ahí, el taller que hasta existe ahí en Las Cañitas, lo pueden ver. Bueno, Casildo Herrera, que venía de la Asociación de Textil, era socio de Rafael Videla y tenía ese taller. Casildo Herrera CGT junto a su secretario privado. Secretario privado, ¿sabe quién era? Luis Barrenol, secretario privado y culata, chofer de Casildo Herrera. Muchos traidores que transaron, ese que dijo de esta yo me voy, ¿no? ¿Sí? ¿Okay? Entonces, por esto es complicada la historia, no es complicada, está a la vista. Muchos traidores que transaron con los militares narcocriminales, esto es un detalle importante, con la dictadura militar se inaugura en Argentina al costado.
y el 12 de abril de 1978 el puerto de Rosario, con un barco con bandera boliviana, acompañado del contraalmirante Javier Rodríguez Hurtado, creo, de Bolivia, es acompañado Emilio Macera, genocida, y despacha un barco con 2 toneladas de clorhidrato de cocaína proveniente de Santa Cruz de la Sierra, que entraban por Aguas Blancas, ahí en Salta, donde la ministra de Seguridad actual le puso un alambrado, por la duda, para que no, por lo menos para poder colar la falopa que entre la buena, ¿no? Bueno, entonces, los tipos tenían, se llamaban el tren blanco de Santa Cruz, porque venía por la ruta 34, transcurría desde Salta, pasaba por San Pedro, Perico, por ahí por Jujuy, después transcurría un trayecto en Santiago del Estero, y por el norte de Santa Fe llegaba a la circunvalación de Rosario y al puerto de Rosario. Ese era el tren blanco de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque en Santa Cruz, justamente en Santa Cruz, ahí de Bolivia, ahí se acopiaba toda la cocaína producida en Ecuador, en Colombia, en Perú y en Bolivia. Y que los traidores que transaron el genocidio con los militares narcotraficantes que comandaban un pelotón de idiotas útiles de las Fuerzas Armadas de la oligarquía genocida para derrocar al último gobierno peronista de la revolución justicialista. Esto lo quiero marcar porque Luis Moreno Campos, cuando se le consulta sobre este aspecto de por qué no fueron denunciados por narcotráfico, simplemente dijo que el fiscal a cargo de la causa esta no quiso estar. ¿Sí? Así como también ha denunciado públicamente Luis Moreno Campos cómo la defensa de las juntas militares presentó la plataforma electoral del Partido Comunista para las elecciones de 1983, donde proponían una alianza cívico-militar para pacificar la nación y la República Argentina. El Partido Comunista, PC, ¿sí? La plataforma electoral, y lo dice Luis Moreno Campos, fiscal de la causa a la Junta, y que la defensa de las ratas estas de los conocidos asesinos presentaba ese argumento como un atenuante. Porque si el PC, que habrá tenido sus muertos, presentaba esa alianza de paz como si fuera la belleza vivir y punto final de Alfonsín, que veo que estos días tratan de bajarle el precio como que nunca existieron, de que gracias a Alfonsín se puede iniciar el juicio a la Junta. Sí, está bien, pero primero está la ley de obediencia de vivir y punto final, y voy a decir algo más grave todavía. Los diputados y senadores radicales promovieron la reforma del Código Penal para que prescribiese la causa, ¿sí?, de genocidio económico y social, ¿sí?, de José Alfredo Martínez de Oz. Por lo tanto, la causa esta contra Martínez de Oz prescribió, porque los delitos de lesa humanidad contra el Estado Nacional no son prescriptibles, excepto que se modifique, se reformule el Código Penal, cosas que se tomaron el tiempo necesario cuando Alejandro Olmos arrancó en el 78 con las denuncias por la deuda externa. Calculen que consiguieron un fallo en julio del 2000. En julio del 2000, recién el juez Jorge Luis Ballesteros emitió un fallo con condena, dictado de procesamiento de Carlos Melconian, de Cavallo, de todas las ratas estas. No se olviden que Carlos Melconian fue director de deuda externa del Banco Central de la República Argentina, máximo responsable de los 47.000 millones de dólares que agarró a libro cerrado Alfonsín. A ver, ¿por qué lo agarró a libro cerrado Alfonsín? Porque hubo un pacto. El 4 de junio del 83 se hizo el Pacto de Olivos, es el Pacto de Olivos real, original, entre Viñones, que era representante de la banda, ¿sí?, Alfonsín y Cafiero, por el peronismo. Ellos firmaron el Pacto de Olivos y se agarraron al libro cerrado. 4 de junio de 1983, Alfonsín asumió en diciembre. Al libro cerrado agarrado de la terna. Por eso el ministro
Bernardo Grispo, ministro de Economía, renunció y lo mandó a la puta que lo parió. Esta es la verdad. ¿Por qué? Porque Alfonsín también llegó con fraude electoral, acomodado por los milicos. Cuando dieron de baja a 963.000 afiliados del Padrón General de la Provincia de Buenos Aires, 963.000 afiliados del padrón general, el Padrón Electoral de la Provincia de Buenos Aires, la momia esta de Armendáriz con Elba Rulet, la novia de Alfonsín, llegaron a ser gobernador y vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, por fraude electoral. Porque Herminio Iglesias, dijeron, no, se perdió la provincia porque Herminio era candidato del peronismo. Herminio Iglesias, no, perdió la provincia porque quemó un cajón y le pateó un gato en el medio de la avenida 9 de Julio. Entonces la gente se horrorizó y se fue a la casa llorando, espantada, y de esa manera Armendáriz le gana la provincia de Buenos Aires a Herminio Iglesias. O sea, en esa época ya se intentaba manipular la psicología y la psicomatosis con operaciones psicosomáticas y psicológicas la opinión de la gente. Entonces venía, no, perdimos porque Herminio Iglesias quemó el cajón. ¿En serio? Sí, en la puerta de casa del plato volador baja un perro violeta y verde. Y en vez de ladrar, maullaba. Es una cosa de loco. Una cosa de loco que pensamos esto. Bueno, Alfonsín llegó con eso en la casa de Osvaldo José Corti, de la calle Paso y Clovara, acá en La Matanza, antes después de las elecciones de octubre del 83, llega un general que se llama Jorge Arguindegui, no Álvaro, pero tiene que ver con Amado Arguindegui, y pide el retiro de 28 generales a retiro, y cuando se asumieron los senadores, pasaba a retiro a 28 generales, ¿sí? Para que él pudiera asumir como jefe de Estado Mayor conjunto de las tres Fuerzas Armadas. De lo contrario, era un golpe de Estado antes que terminara el mandato de Viñones. Y entonces hizo un acuerdo ahí entre gallos y medianoche, pero hizo Miguel Vivaño todas las 62 en la mar en balde, y de esa manera Alfonsín pudo llegar a asumir la presidencia, como presidente electo, a ser proclamado presidente y asumir la presidencia sin dificultades. Del resto del país, 1.117.000 votos también fueron depurados de los padrones generales, y la gente cuando se presentaba a votar no podía votar porque no estaba de padrón, ¿entendió? O hago un dibujito. Así volvimos con la democracia esta fraudulenta, repodrida, ¿tá? Con deuda externa. Nos habían vencido una guerra económica con deuda externa, con falsedad de la información real de la historia, falsificando la historia, los hechos, los actos, los personajes, produciendo monstruos como la quemada del cajón para ir a las elecciones, el otro lo perrega. Déjese de joder, pero en beneficio y honor a la patria, por favor, de una vez por todas, sáquense la careta. ¿Sí? Que era socio de Videla, Casilio Herrera, con Mario Nuevo. Fíjate vos, de esta yo me borro. Fue lo que le dijo un juez que allanó la casa de la viuda, un corredor que estaba vinculado, el socio también de Gustavo Ratazzi en esa época de la Fiat, ¿sí? Y digo que tuvo un accidente, quedó sillón de ruedas, y la señora esta se dedicaba a la venta distribuidora de camiones con de cocaína vinculada al proceso, y claro, cuando se fue de Mambo, las detenciones, Andreas Bianini era el nombre del corredor de auto de turismo carretera, queda postrado en silla de ruedas por un accidente de auto, y esta señora, que era novia de Casilio Herrera, hace un allanamiento de juez en la casa de esta señora en Barrio Norte, y la presa, tuvo un escándalo bárbaro, y entonces sale Casilio Herrera con el cabello mojado y dice, no me puede detener porque soy el secretario general de la Secretaría, yo de acá me borro. Y ahí quedó, de acá me borro, y después se borró, antes del golpe de Estado se fue a vivir porque su socio le dijo, andate, cuando se fue a ir a Montevideo. Y su socio, Rafael Vidal, le tiraba la plata. Vaya a saber
De esto debe saber mucho más Luis Bernuevo, fue su secretario privado. Muchos traidores que transaron con los militares narcocriminales, como dije recién, y que comandaban las últimas Fuerzas Armadas de la oligarquía genocida, ¿sí?, para derrocar al último gobierno peronista de la revolución socialista, la de nuestro pueblo peronista, que tiene la identidad política peronista, porque es la identidad política argentina, es decir, la que se creó en su país. En este país se creó esta identidad peronista. Por eso la identidad peronista, sobre todo, es nacional y popular. Es nacional y popular porque es la identidad del pueblo argentino. El peronismo es la identidad del pueblo argentino. La noche del 23 de marzo, antes de las operaciones mediáticas del golpe, la presidenta Isabel Perón convocó a las 10 de la noche una reunión de ministros legisladores y dirigentes sindicales en la Casa de Gobierno, unas 40 personas. La idea era informarles. Esto según lo cuenta también Julio Carlos González, que fue secretario técnico y legal y secretario privado de Isabel Perón, un hombre de 37 años, a la cual voy a contar la historia. Pero la idea de Isabel era informarles a todas las gestiones que había hecho ese día el entonces ministro de Defensa, José Alberto Odesa, con los comandantes de las tres Fuerzas Armadas, Rivera, Macero y Agosto. A pesar de que la presidenta sabía que bajo las órdenes de Luder y Cafiero, Dehesa, José Alberto Dehesa, ministro del Interior, designado por Luder, cuando a Isabel, debido a un golpe en una piña que le dio de la cara y quedó desmayada, bueno, la licenciaron durante casi 49 días en las cochingas, para poder Luder hacer todo lo que tuvo que hacer, dictar el decreto de ley extendido de la lucha armada, que después lo negaba, pero fíjense una cosa, ¿no?, que formó parte de este complot para voltear el gobierno. Y Dehesa, que negociaba el golpe con las cúpulas militares, explicó que los comandantes plantearon sus disgustos por lo que hacía el gobierno, como si las juntas, los comandantes de las Fuerzas Armadas tuvieran poder político, ¿no?, con la situación del país, el desarrollo de la guerrilla, y que había vacío de poder, ¿sí? La novedad que trajo el ministro fue que habían acordado reunirse nuevamente el día siguiente, claro, después del golpe, para ver cómo se repartían las cosas, ¿no? La presidenta decide, esto se lo cuenta Julio González, que nos trasladaremos a Olivo, dice Julio, y junto a ella y al jefe de custodia, su oficial retirado de la Policía Federal, Rafael Luisi, nos encaminamos a la terraza, al helipuerto, todo era normal. En la parte inferior se sentó a mi izquierda la presidenta, dice Julio, frente a ella su oficial Luisi, de su custodia, y frente a mí el carnaval, capitán de navío, Ernesto Diamante. Detrás de ellos, sentado a cuclillas, el oficial principal de la Policía Federal y también custodio, Mariano Troncoso. Además, apenas despegamos, dice Julio, Luisi se da cuenta de que la nave tomaba otro rumbo y de inmediato sacó su arma reglamentaria y casi gritando alertó que el helicóptero no iba a Oliva sino hacia el río. La presidenta lo calmó, le pidió que guardara el arma y le dio la orden al militar naval de averiguar qué pasaba. Los pilotos comunicaron, uno de ellos era el brigadier Lambioso, luego miembro de la Junta de la Dictadura, que había un desperfecto en un motor y que debíamos ir al aeroparque para después seguir viaje en auto hacia la quinta presidencial. En pocos minutos llegamos, nos sorprendió, dice Julio González, ver todo el aeroparque oscuro, te imaginas, ¿no? Las pistas, nada, todo apagado, sin luz, la luces de pista ninguna, las luces de despegue, aterrizaje, edificios, esplanadas, soldados escondidos detrás de los árboles, en fin, todo un cuadro de situación que anunciaba de que se trataba. Al pie del helicóptero se presentó un oficial de la Fuerza Aérea y le dijo a la presidenta que bajara de la nave. Entonces intervengo yo y le exigí que venga de inmediato el jefe de la base y le dije a la presidenta: señora,
no baje por favor. A 15 minutos se hizo presente el jefe de la base, Comodoro Crosetto, y volvió a insistir en que debíamos bajar. Isabel me mira, dice Julio González, me toma del brazo izquierdo y me dice, bajemos, doctor, la traición, como el golpe de Estado, ya ha sido consumado. Así caminamos juntos en los últimos 100 metros, en el centro de ella, a su derecha el jefe de la base, y a su izquierda yo, atrás el edecán naval y los dos custodios. Nos dirigíamos a la oficina de Crosetto, el jefe de la base naval, jefe de base del aeropuerto, y cuando llegamos dejó pasar a la presidenta y a mí, me empujan, me cierran violentamente la puerta en la cara y me encañonan a mí y a los custodios, que se apuntaron a 10 centímetros con fusiles ametralladoras en el pecho, la espalda, en la cabeza y en la cara. Así estuvimos, así apuntados, media hora. La presidenta fue detenida, desaparecida y forzada mediante secuestro extorsivo, porque la presidenta fue extorsionada por oficiales de las Fuerzas Armadas conducida por Basilio Lamidoso, entre ellos el almirante Santa Marina y el general Villarruel, que luego fuera secretario general de la presidencia de Videla, y primero fue detenida, Isabel primero fue detenida y secuestrada, y la extorsión vino cuando le exigen que firme su renuncia para que asumieran, ¿saben quién? ¡Qué casualidad! El doctor Ítalo Argentino Luger junto a Cafiero. Esa fue la tranza, la propuesta del golpe militar para que tuviera un gobierno provisional encabezado por Ítalo Luger junto a Cafiero. Partes del complot del golpe de Estado, para que se haga cargo del gobierno y a cambio a Isabel le ofrecen el avión Tango 01 que había aterrizado mientras apuntaban con las armas para ir donde ella quisiera. Pero Isabel se negó y entonces pasaron del secuestro a la detención y desaparición forzada y los militares toman el poder y a Isabel la llevaron a la residencia del Mestidor en Villa Langostura y no se la vio nunca más. 1 hora y media después viene un teniente coronel del ejército y me informa, dice Julio González, que tenía la orden de entregarme a la Armada naval. Le llevaron detenido al barco Bahía Aguirre, que estaba amarrado en el puerto. Cuando llegué aproximadamente a las 5 de la mañana, abro la puerta del camarote, de la celda, y para mi sorpresa, dice Julio, también estaba el ministro Jorge Vélez, que se hizo detener por parte de que había acordado, lanzado con los jefes de las Fuerzas Armadas, porque era parte del complot para el golpe de Estado, y que confesó él mismo de esa, cuando estábamos detenidos, nos dijo textualmente: yo sabía que el golpe iba a ocurrir, pero preferí disimularlo para evitar una pueblada que terminara una movilización con represión y víctimas, para minimizar a futuro las consecuencias legales de una denuncia legal, o una denuncia legal y ser procesado legalmente por alta traición a la patria. El 22 de marzo había comenzado el proceso del golpe de Estado y habían sido eliminados meses antes los militares y civiles que pudieran denunciar. El 22 de marzo había comenzado el proceso del golpe de Estado y habían sido eliminados previamente, fíjense ustedes, meses antes, los militares y civiles que pudieran denunciar. Ese día a las 10 de la noche vino a mi despacho el general Otto Paladino, el jefe de la CIDE, impuesto por Videla y Cafiero, ¿sí? Y me dice: esto no va más, doctor, el gobierno no hace nada contra su versión, ¿sí? Entonces le digo que no era así, y que se había dictado leyes para enfrentar los problemas de la subversión, siempre en el marco constitucional, sometidos a derecho y a los juicios justos, ¿sí? A procesos judiciales. Y me dijo que eso no servía, y entonces perdí los estribos, me calenté, lo increpé, y le pregunté: ¿me puede decir dónde está el coronel Jorge Montiel? Jorge Montiel había sido jefe de la CIDE, pero como desaparecieron, asumió Otto Paladino, ¿no? Se lo pregunté porque Montiel, dice Julio González, era el anterior secretario de la CIDE y hacía varios meses
que había sido desaparecido. A ver, el secretario de la CIDE, del gobierno de Isabel, fue secuestrado y desaparecido en 1975, ahí por julio de 1975. A mediados de 75, Jorge Montiel. ¿Por qué razón? Esto es fundamental en esta historieta para poder bajar el telón de la historia de Walt Disney, que tenemos mucho sobre este tema. Que a ver, que está muy bien el dolor sobre los desaparecidos, pero contemos la historia de las causas mismas, ¿sí? A mediados de 75, Jorge Montiel, nuestro jefe de la CIDE, dice Julio González, había confesado que tenía información de que oficiales de las Fuerzas Armadas, cerca de 40 oficiales, entre ellos mayores, capitanes, tenientes coroneles, generales de brigada, generales de división, generales de brigada, y hasta un teniente general, cerca de 40 oficiales en total, se habían desplegado en todo el país, coordinando acciones en contacto con las cúpulas guerrilleras de ERP y Montoneros para desestabilizar el gobierno. Y me dijo, al día siguiente iba a dar a la prensa, iba a instruir a la justicia y someter a los militares a justicia militar los nombres y los rangos para desbaratar la maniobra, y que yo, dice Julio, emitiera el decreto de forma y de fondo para esta cuestión. La última noticia que hubo de Jorge Montiel fue el día siguiente, Luego de reunirse con el Estado Mayor de las tres Fuerzas Armadas a las 8 de la mañana, junto al teniente coronel Martín Rico, salieron del Comando General del Ejército, que está en Paseo Colón, en el edificio Libertad, para tomar un taxi, y nunca más se supo de ellos, hasta el día de hoy. Por eso le pregunté a Otto Paladino qué sabía de Montiel. Por supuesto se cayó, se puso colorado, casi emite una frase que quedó grabada, soy un pelotudo, y se retiró porque sabía todo lo que había pasado. Y entonces, por favor, estimada Diana, pongamos el audio de Perón cuando habla la ultraizquierda y la ultraderecha. Gracias. ¿Qué medidas va a tomar el gobierno para investigar todos esos atentados fascistas? Lo está tomando. Esos son asuntos policiales que están provocando entre la ultraizquierda y la ultraderecha. La ultraizquierda, que son ustedes, y la ultraderecha, que son los otros señores. De manera que esas dos, arréglensela entre ustedes. La policía procederá y la justicia también procederá. Pero, indudablemente que el gobierno, el Poder Ejecutivo, solamente lo que puede hacer es detenerlos a ustedes y entregarlos a la justicia. A ustedes y a los otros. Porque lo que nosotros queremos es paz, y lo que ustedes no quieren es paz. Le aclaro que soy militante del movimiento peronista hace 13 años. Hombre, lo disimula muy bien. Ese es el estado de situación que vengo describiendo en este editorial, para que ustedes tengan idea de que el acoso y el complot contra el gobierno del último gobierno del general Perón y de Isabel Perón fue permanente. Desde el 23 de septiembre de 1974, cuando al otro día asesinaron las basuras estas de Montoneros a José Ignacio Rucci. ¿Se entiende? Y todavía se burlaban diciendo que era como una traviata, 23 agujeritos. Con metralletas Sterling provistas por el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña, porque se secuestraron en base a estas pericias y indicios de investigaciones, se secuestraron vuelos British Caledonia, que era la empresa aérea que operaba en Argentina, del Reino Unido de Gran Bretaña, un montón de cajones que venían en estos aviones, en la bodega de esos aviones, que contenían estas metralletas, un excelente trabajo de inteligencia del querido este coronel Jorge Montiel, que después lo matan, asesinan y lo matan, con su segundo, que era el teniente coronel. Pero este hombre detecta estas operaciones, y después en el puerto de Buenos Aires, una fragata que después es hundida en Malvinas, la guerra de Malvinas, la fragata Mitsubishi Carden, que trajo, se pudo intervenir solamente un paquete, una carga de 170.000 proyectiles de munición en calibre 9 corta para estas metralletas. ¿Sí? Entonces, en la fragata Carden, que venían como cartera diplomática, las metralletas y las municiones. La parte de las municiones mandaban en barco porque
en avión podría ser peligrosa. ¿Sí? Julio González fue privado de la libertad. Julio González, que ingresó con el gobierno de General Perón en septiembre del 74, como director de asuntos jurídicos de la Presidencia de la Nación, y después de fallecido Perón, Isabel le pide que Hacienda se haga cargo de la Secretaría Legal y Técnica y la Secretaría Privada de Julio González fue privado de la libertad durante 7 años. Si imaginen, con el temperamento y la personalidad de Julio González, López Rega ni se arrimaba. Y los boludos dicen que López Rega manejaba a Isabel. Cada pelotudez que arruinaron el país con tantas boludeces. Y la denuncia después que le hizo Berbisky, alimentado por la Fundación Ford. Pero a ver, muchachos, ¿por qué no hacemos números? Un tipo que lo está agarpando, lo financia la Fundación Ford, va a hacer una denuncia real, auténtica y veraz contra Isabel Perón, ¿en serio? O a las órdenes de cumple una función, cumple una misión que le piden. Es una cosa de loco. Julio González fue privado de la libertad durante 7 años. Es abogado, profesor de economía política, hoy tiene 90 años, está casado con Lali, querida compañera también, tiene 3 hijas y 6 nietos, una de ellas creo que falleció, una de las hijas lamentablemente, y en 1973 el general Perón lo nombró director general de asuntos jurídicos, y fallecido Perón se hizo cargo de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación en septiembre del 74, y al año siguiente sumó a ese rol el secretario privado de Isabel Perón. Luego del golpe estuvo detenido un día en el barco Bahía Aguirre, después fue trasladado al barco Ciudad de la Plata por un mes, y para pasar luego al buque Solitario, los milicos de la Armada Naval seguían afectando sí o sí, y durante 4 meses compartiendo cautiverio. Después ahí, cuando ya había pasado la tortura y todo eso, compraron el cautiverio con Carlos Menem, Jorge Vázquez, Jorge Tañón y Iván Zulián, etc. Y yo creo que ahí, en ese cautiverio compartido, Julio vivía con un ojo abierto, no estoy seguro. Usted no sabía quién era traidor o quién carajo era, ¿no? Sino que el pelota. Permaneció 2 años y 7 meses, lo digo con justa causa, Lo que digo lo puedo sostener, ¿sí? Jorgito Tayana, que estuvo detenido durante también largo tiempo, pero en junio de 1978 firma, suscribe el acta de fundación, de creación del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, que vino acá a Argentina a hacer requisitos para crear y fundar. El acta de creación y fundación tiene la firma de Jorge Tayana, que estaba detenido. Se ve que lo sacaron de la cárcel, lo llevaban, que firmar acá, Jorgito, y después volvió a la cucha. Bueno, estas son las fábulas fundadas, los que no son fábulas, sino que son realidades, son crónicas reales, ¿sí? De la vida real. Permaneció 2 años y 7 meses, Julio de vuelta en el canal de Magdalena, 2 años y 7 meses, perdón, y con la intervención del Papa Juan Pablo II, fue consignado con prisión domiciliaria a su liberación recién en julio de 1980. En total estuvo algo más de 7 años privado de su libertad. 2 de sus colaboradores murieron como consecuencia de la tortura de sus interrogatorios. La noche del golpe, un grupo comando del ejército entró a su casa y le robaron objetos personales y todos sus ahorros. En esa época en las casas tenían cajas de seguridad y eso para poder guardar dinero y eso. Y al día siguiente lo dejaron en Pampa y la Vía, a su familia, la familia tuvo que ser asistida durante años con comidas y eso, y los compañeros se llevaron documentos y papeles. 2 derrames cerebrales posteriores dejaron huellas en su cuerpo. Nunca más se dedicó a la política y tampoco volvió a ocupar cargos públicos. Se dedicó a la docencia universitaria y a escribir varios libros en los que dejó testimonio de todo lo visto. Según Julio González, en los últimos meses de gobierno hubo 3 actos de gobierno que desataron el golpe de Estado. Uno fue el decreto 620 del 13 de febrero de 1976, por el cual se decidió antes de las elecciones generales que iban a ocurrir en diciembre, también se habían decretado,
se convocó una Asamblea Nacional Constituyente para reponer la Constitución de 1949 y si era necesario hacer una nueva Constitución, una nueva reforma. Otra decisión fue transferir sin cargo al Estado la compañía de electricidad Ícaro de José Alfredo Martínez Dios, como la expropiación de Hacienda, donde José Alfredo Martínez Dios imita lo del vicepresidente, la Hacienda del presidente, en fin. Y ese tercer hecho, que fue ante el ultimato del 5 de enero de los comandantes, que exigían un rumbo distinto del plan económico que ingresara al gobierno de Isabel Perón José Alfredo Martínez Dios como ministro de Economía. La respuesta inmediata fue conformar un gabinete económico casualmente antiliberal, y la gota que colmó el vaso fue lo del coronel Jorge Montiel, que hace la denuncia firmada por la Presidenta de la Nación ante el Estado Mayor Conjunto para que se procese por justicia militar a los militares involucrados en la conspiración y el complot para derrocar al gobierno y atentar contra la democracia y la Constitución Nacional del Estado de Derecho. Bueno, esos actos provocaron el golpe militar, entre otros muchos más, 24 medidas, como saben, nacionalización de los depósitos, nacionalización de la boca de expendio de los carburos para que no siguieran demorando los pagos IPF, nacionalización de los depósitos y el control de la compra y venta de dólares en el mercado de divisas, la nacionalización del mercado de divisas de la Argentina, porque era un desastre, porque al demorarse los pagos de las empresas privadas a la previsión de combustible IPF y otras cosas como Aluar, Acero de Somisa, y Altos Hornos Zapla, todo eso que se demoraba en pagar al Tesoro Nacional, se volcaba al mercado de divisas para poder disparar el dólar, hacer corridas del dólar 2x3 para que la inflación y el costo de vida se fuera al carajo, y a eso lo llaman los boludos el Rodrigazo. A eso lo llaman los pelotudos el Rodrigazo, la hiperinflación del Rodrigazo. A las operaciones que hicieron, por eso nosotros tenemos identidad peronista, pero la pelotudez argentina nos hace muy amigos cercanitos de los liberales. Somos felices siendo amigos de los liberales. Es una cosa, por eso digo, Julio González fue uno de los héroes de este gobierno, Julio Carlos González, un hombre de familia de origen radical, primo hermano de Milton González, que fue un dirigente radical muy importante de Lanús. Ingresó a militar en el peronismo como un paro técnico político en nuestra querida militancia de Lanús. A los 37 años fue secretario legal y técnico de la presidencia y secretario privado de Isabel Perón. Como me tocó ser a los 20 años un secretario de promoción social, que asumí el 13 de marzo de 1974. ¿Sí? Bueno, Julio, a los 37 años, fue nombrado en septiembre de ese mismo año secretario técnico legal de Isabel, fue profesor de Economía Política en la Universidad de Buenos Aires, se mantuvo en cautiverio hasta el 18 de julio de 1983 por acuerdo de Viñones, Alfonsín y Cafiero. Estos fueron responsables del cautiverio de Julio González durante tanto tiempo, hasta el 18 de julio de 1983. ¿Por qué? Porque el 4 de junio de 1983, estos tres personajes, Viñones, Alfonsín y Cafiero, firmaron el Pacto de Olivos, que hubiera sido denunciado inmediatamente por Julio González, estando en libertad, y apoyado por Juan Pablo II del Vaticano. ¿Se entiende? ¿Por qué lo mantuvieron en Gallola hasta julio del 83? Porque si no, este hombre iba a hacer una conferencia de prensa y denunciar a estos tres HDP, manga de hijo de puta, ¿sí? Y también fue despojado de sus cátedras titulares ganadas por concurso previo a su función pública, editaba Economía Política, por acuerdo de Alfonsín y Cafiero, también fue despojado de esas cátedras en la Universidad de Buenos Aires. Porque la identidad política argentina, compañeros y compañeras, es de peronismo, porque nació y fue creado en nuestro país por Juan Domingo Perón. Escuchemos, miren, cómo un joven, porque dice que la juventud no es peronista, otra fantasía más, de manipulación psicosomática, psicológica, ¿sí? Escuchemos como un joven de 34 años como Pedro Rosenblatt, me parece que es un referente, ¿no? Le explica al primate de Fantino, es un primate, es un mono con aspiraciones de gorila, sobre nuestra identidad peronista. Y sabemos que
que sabemos que tanto Pedro como su pareja, Lali Espósito, son atacados por ser peronistas, por la oligarquía argentina, y por defender la identidad argentina, escasamente peronista. Escuchemos entonces, querida Dayana, el audio de Pedro Rosenblatt. Gracias. Primero, ¿qué es el peronismo? Explícamelo, quiero entenderlo. Explicáselo a un licenciado en filosofía que ama que le expliquen. ¿Qué es el peronismo? Hacé cuenta que viene de Venus. Es como el ejercicio ese que proponía Weinfeld. Mira, yo creo que el peronismo es la identidad política del pueblo argentino. Que Perón fue quien mejor supo interpretar el sentir y el porvenir del pueblo argentino. Creo que es una identidad nacional. Anda despacio, pará. Es el movimiento, ¿qué es? ¿Es un movimiento o es un partido? Es un movimiento. ¿Y cuál es la diferencia entre movimiento y partido? Que el movimiento se nutre no solamente de los cuadros técnicos de un partido político, sino también del sindicalismo, de artistas, de la sociedad civil. No es solamente el partido. El peronismo es un movimiento que incluye también, por fuera del PJ, un montón de sectores, un montón de espacios, un montón de actores. Creo que el peronismo, además de todas las identidades o de todas las ideologías que hay en boga en la Argentina, es la única argentina, ¿no? La socialdemocracia es europea, el marxismo es europeo, el liberalismo, todos fueron importados y el peronismo no. El peronismo nació acá e interpreta, creo yo, Perón, y bueno, todo lo que vino después, obviamente no alcanzó esa altura. El peronismo interpreta al pueblo argentino, la historia argentina, y tiene un proyecto nacido de la Argentina, que no fue importado ni de Francia, ni de Inglaterra, ni de Alemania. Es maravilloso porque este pibe tiene 33 años, 34 años, y su novia 32, su pareja, Lali Espósito. Entonces, cuando los boludos dicen que los jóvenes no son peronistas, la verdad, que ha sido un llamado profundo de imaginación, como si esta gente no estuviera informada y estudiara en detalle los procesos políticos e históricos para poder saber cuál es la filosofía política y la ideología política que habrá. Y ahí tenés una respuesta exacta, científicamente exacta, parece que fuera matemática la respuesta de Pedro Rosenblatt a este gorila de Cuarta, porque aparte viene de gente de laburo, el padre tipo de laburo, y acá el que se hizo famoso por artes diversas terminó haciendo transmisiones de fútbol y se piensa que es un filósofo experto, el boludo este. Bueno, ahí Pedro Rosenblatt le dice realmente a este personaje reprobable que con animales sueltos construyó o se hizo cómplice con Sergio Massa de desarrollar el lawfare mediático contra Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Este pelotudo de Fantino se hizo cargo también en América 2, en América, ¿sí? El canal Televisión América, de animales sueltos, ¿sí? Invitaba toda la semana al juez Bonadío, al otro, al fiscal Stornelli, para ir denunciando, juntando denuncias contra Cristina. Y haciendo toda la operación de guerra cognitiva, de guerra psicológica, para poder ir encarnizando a Cristina hasta que la gente dijera, sí, es una chorra, entonces procesémosla. Eso se llama Lau. Y este boludo, como es un primate con aspiraciones de gorila, se prestó a ese laburo, ¿sí? A 79 años, el triunfo del general Perón, entonces general Juan Domingo Perón, como ideólogo y organizador de la Revolución Justicialista, de haber realizado las dos etapas de una revolución como proceso político, y a 49 años de golpe de Estado, Perón, cuando desarrolló esta etapa doctrinaria, y luego 7 de octubre del 45 y 122 días dentro del sistema democrático, realizó la etapa de toma de poder del gobierno nacional, ganando la elección con el 53.71% de los votos, de una alianza de frente electoral integrando al Partido Laborista, la Unión Cívica Radical, la Junta Renovadora y el Partido Independiente. Es decir, Cipriano Reyes no hizo el 17 de octubre para los boludos como Piña, ¿sí? Que habla de que el protagonista de la Revolución Justicialista fue Cipriano Reyes, otro boludo más que le pagan para que mienta la historia. Es una cosa de loco, Bueno, venciendo a la Unión Democrática de Braden, que venía con el apoyo de Gran Bretaña y todo, y Estados Unidos,
y que llevaba como títere presidencial a José Tamborini de la Unión Cívica Radical, una alianza de radicales, socialistas, demócratas, progresistas, pitucos, lamidos y sulletas, como dice el tango. ¿Sí? Entonces, así les fue. Aparecen desde las sombras de la historia las tergiversaciones y torceduras de la historia para evitar la reposición original del peronismo insertado en la genética del pueblo argentino desde hace mucho tiempo. Como dice Pedro Rosenblatt, porque Perón comprendió, interpretó la necesidad del pueblo argentino de buscar esta unidad, ¿tá? Y cada vez que la rompen, el pueblo vota cualquier cosa. Aquí, a este punto de la historia y de las cosas, vale detenerse un poco para entender, debido a ello, para comprender que nuestra revolución justicialista tuvo su credo o escuela filosófica como comunidad organizada y de tercera posición en el plano político y filosófico internacional, que es el justicialismo, como el marxismo, como lo es también el marxismo, o el capitalismo del siglo XVIII, del 1700, con su obra Capital, La riqueza de las naciones, de Adam Smith, el marxismo con su obra cumbre, que es el Capital de Carlos Marx, y el justicialismo con su obra cumbre literaria, que es la comunidad organizada, que es del siglo XX, el marxismo del siglo XIX y del siglo XVIII capitalismo. Cosas muy viejas e importadas que fueron superadas por la industria nacional, ¿sí? que creó la Argentina. El peronismo es de industria nacional, no es importado, es hecho en la Argentina y de industria nacional. Entonces, compañeros, acostúmbrense a comprar nacional, no importado, ¿sí? Una revolución que tuvo estatuto revolucionario y dogma ideológico plasmado en el cuerpo dogmático de la Constitución Nacional del 11 de marzo de 1949, y que no hizo falta que la oligarquía hiciera otro golpe de Estado, porque fíjense qué curioso, cuando se reformó la Constitución de 1924, que tuvo a Cristina Fernández de Kirchner como convencional constituyente, a Balestrina, un montón de personajes extraordinarios, ¿no? Que nos están en el punto del carajo votaban esa Constitución, porque casualmente en esa reforma no se incluyó la de 1949, que fue derogada por un bando militar, por un decreto de la dictadura, sino que se les olvidó en el cajón, en la cartera, vaya a saber por qué. Y ese fue el segundo acto de Olivos, el segundo pacto de Olivos de Menem, con Alfonsín, ¿sí? Que puso una constitución laboral, un sistema liberal para gobernar la Argentina y provocar la mayor tragedia de la Argentina. No es una cosa menor. La Constitución sancionada en 1994 fue la segunda tragedia argentina después del golpe de Estado de 1976. Y se consolidó el sistema constitucional liberal y ya no hizo más falta el golpe de Estado, porque ya la teníamos adentro, ¿sí? Entonces, escuchemos a Perón y a Diana cuando habla de nuestra ideología. Muchas gracias. Toda la lucha se articula también en el tiempo. Hay cosas que son permanentes, como es una ideología. Nosotros tenemos una ideología ya fijada y por lo menos por mucho tiempo, eso será una cosa inamovible. Arriar las banderas de justicia social, de independencia económica y de soberanía política, eso es muy difícil porque son cosas permanentes. En cambio, la doctrina, que son las formas de ejecución de esa ideología, esas varían de acuerdo a las circunstancias, evolucionan con la evolución. En el cambio generacional va buscando remozar en el tiempo esas formas de ejecución. Lo que hace 25 años nosotros hicimos de una manera, puede hacer que en este momento esa manera no sea la apropiada para realizar. Entonces, las nuevas formas de ejecución que nacen con la nueva generación y las nuevas circunstancias son las que hay que poner en marcha a través de ese remozamiento permanente del movimiento para que el movimiento no envejezca. Y entonces vamos a hacer una pequeña pausa, compañeros, que nos tomamos unos mates y escuchamos la marcha compañeros para levantar un poco el ánimo. Gracias.